el objetivo de esta mesa de discusión, en donde ustedes como expertos queremos que nos compartan, que nos den a conocer por qué la medicación segura es una prioridad global en materia de calidad y seguridad del paciente y qué buenas prácticas se encuentran ahorita en boga, ¿verdad? Para fortalecer esas acciones, pero que también sabemos que sirven, ¿verdad? Y voy a iniciar con la primera pregunta y que nos vayan compartiendo esta sabiduría coleccionada durante toda su experiencia hospitalaria que han tenido y más. Y la primera pregunta de la ronda que tenemos, y ojo, paréntesis, a todos nuestros espectadores que nos acompañan, por favor, vayan escribiendo también sus preguntas para poder elegir al final aquellas que podamos abonar y en las otras pongan su correo electrónico para poder enviarles la respuesta. Pero estimados panelistas, ¿qué es la medicación sin daño? ¿Qué es? ¿Cómo ustedes la definen? Doctora Yacamán. Gracias, Anita. Pues el concepto de medicación sin daño pues es un concepto redondo, está compuesto por diferentes dimensiones y está conformada en cada dimensión por diferentes participantes, incluyendo el paciente y factores. Aún así, y a pesar de ser un concepto complejo y multidimensional, el marco de la medicación sin daño es principalmente el uso racional de los medicamentos, ¿sí? En donde finalmente el concepto adquiere sentido y dirección. Son términos que están unidos entre sí, pero que no se puede hablar de medicación sin daño sin contemplar que hay una idoneidad de la medicación prescrita a un paciente y no se puede tener esta característica sin validar que la medicación que tiene un paciente está indicada para aquello para lo que fue aprobada, que sea efectiva y por supuesto que sea segura. Por lo tanto, para mí la medicación sin daño es el plan terapéutico medicamentoso que bajo el precepto del uso racional de los medicamentos se encuentra evaluada, validada y observada a través de los mecanismos de seguridad que son generados en torno a ella, incluyendo aquellos que están relacionados con la comunicación, como hace rato se comentó, con el uso de tecnologías, con procesos, entre muchos otros elementos. En sí específico, la medicación sin daño va a estar basado en cuál va a ser el uso racional de los medicamentos, como los usemos. Muchísimas gracias. Doctor Rafael, ¿algo que usted quiera complementar, abonar, algo que quiera destacar de todo esto que se ha dicho en relación a la medicación sin daño? Gracias, Ana. Pues coincido completamente con Reina. Definitivamente los medicamentos son vistos por el personal de salud como una herramienta terapéutica que la tenemos que utilizar para satisfacer necesidades de atención en nuestros pacientes. Todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a tomar algún medicamento, ya sea para prevenir o para tratar alguna enfermedad, y sin embargo aquí enlazo mucho el comentario que hizo el doctor Pablo Curia hace un momento de cómo hemos de alguna forma centralizado, privilegiado el tema de la seguridad del paciente o priorizado al segundo o tercer nivel de atención y cómo estos conceptos toman relevancia probablemente desde casa, ¿no? O sea, una medicación libre de daño puede incluir aquellos aspectos que tal vez ahorita no los vemos como seguridad del paciente, pero es qué tan conveniente es o no que resguardes medicamentos en tu casa, bajo qué condiciones, cuándo lo usas, cuándo no. Entonces aquí entra justamente esa reflexión que nos hace el doctor de cómo poder migrar estos conceptos a atención primaria a la salud, ¿no? Para poder entender en el contexto general, digamos, toda la cadena de medicación, pues tenemos que hablar tanto de aquellos riesgos que son inevitables por utilizar algún tipo de medicamentos, que son los prácticamente inherentes al uso del medicamento, ¿no? Puede ser una hipersensibilidad tal vez no conocida a algún medicamento, alguna reacción adversa esperada que puede provocar el medicamento y tal vez lo que podríamos tomar como experiencia de lo que hacemos en la seguridad del paciente a nivel hospitalaria es cómo hemos aprendido a identificar
acontecimientos adversos que pueden ser prevenibles, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, un tema que seguramente vamos a abordar, pues es la polimedicación o la polifarmacia excesiva en los pacientes. Así es, y hemos escuchado en estas respuestas temas como idoneidad de la prescripción, como barreras de seguridad, como polifarmacia y algunas otras intervenciones que incluso van más allá como reacciones adversas, pero también eventos y errores de medicación que ustedes han mencionado en esta respuesta que tiene que ver con esta iniciativa, sin duda alguna. Y en ese sentido, ustedes consideran, y ahora voy a empezar por el doctor Rafael otra vez, ¿considera que la medicación no segura es un problema de salud pública? ¿Y cuál es la perspectiva que tienes de este concepto? Por completo. Es un problema de salud pública que probablemente, no sé si no es visto o ha sido más conveniente no verlo. En seguridad del paciente recordarán ustedes cómo utilizamos la imagen del iceberg para señalar a cómo los eventos centinela o aquellos que provocan daño permanente o la muerte de un paciente son solo la parte superficial que alcanzamos a ver del montón de fallas que pueden generarse en los entornos hospitalarios. Entonces, definitivamente estoy convencidísimo de que es un tema de salud pública y a lo mejor también en este aprendizaje que hemos tenido en el tiempo en seguridad del paciente en hospitales, cómo nos hemos ido dando cuenta que en ocasiones las cosas o las personas que trabajamos en los sistemas no logramos ver muchas situaciones de riesgo, pero porque nos han enseñado que así es. Y de alguna forma nos hemos acostumbrado, hemos normalizado, y cuando digo normalizado, y relaciono con la pregunta que le hacían hace ratito a la doctora Walberly, cómo tenemos sistemas disfuncionales en salud, ¿no? Guardias de 36 horas, doble turnos, y hemos normalizado al grado de normar, o sea, de escribir en una norma oficial mexicana que el periodo apto para hacer una guardia es de más de 8 o 12 horas. Entonces también creo que es un momento de hacer un alto en el camino. Creo que las personas que hacemos seguridad del paciente y calidad tenemos que tener muy claro cuando una decisión implica temas políticos administrativos y separarlos los de la seguridad del paciente, ¿no? Entonces sí, claro que ahí está. Qué bueno que le estamos poniendo ojo. Claro. Doctora Reina, desde la perspectiva de Reina Yacamán, ¿consideras que la medicación no segura es un problema de salud pública? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo lo ven? Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar Rafa. Pues todo, yo sigo pensando en que todo va a depender mucho del uso racional de estos medicamentos. Entonces, todo aquello que no esté dentro del contexto circundante de un uso racional de medicamentos que implica la potencialidad de un manejo y uso de medicamentos fuera del marco de la calidad, llevando en sinfín de escenarios y realidades que van a ir desgastando esta maquinaria que es del aparato de la salud poblacional y por lo tanto de un país y por lo tanto desde la parte económica que va a ir desgastando, ya sea en recursos gubernamentales, en un pagador directo como es un paciente o de un tercer pagador como sucede a través de las aseguradoras, ¿no? Al final, en todos los casos, el paciente, la población, la asignación de insumos y de recursos de manera no mesurada va a hacer que esto recaiga en la salud pública. Y si a eso le agregamos toda la parte del aumento de la mortalidad por reacciones adversas, por el mal manejo de una indicación a un paciente de una patología, agreguemos la automedicación, que esto es algo con lo que estamos ahorita discutiendo mucho, que siguen buscando con el doctor Google sus recetas. Entonces, si también a eso le agregamos el mal uso de los antibióticos y de las resistencias antimicrobianas a las que nos estamos enfrentando actualmente,
por supuesto que es un problema para la salud pública. Y también si le podemos agregar que esto ha estado sucediendo, la falta de medicamentos para asegurar la adherencia y continuidad de los tratamientos crónicos o degenerativos, como son los pacientes con cáncer, y el alto costo que esto contiene, pues todo esto es parte del impacto que da en lo que es la salud pública, por supuesto que sí. Claro, nos han enlistado desde diversos temas culturales, como esta ceguera, ¿no? Que veo cuando veo lo que veo, hasta otros económicos, la automedicación. Y en ese sentido va la tercera pregunta: ¿qué tan grande es el problema de la medicación no segura en nuestro país? ¿Qué tanto es esta ola? ¿Qué tan grande es? Doctora Yacamán. Con un punto bastante difícil, hay mucho que trabajar en esa materia en México. El tamaño es grave, ¿sí? Implica que tengamos instrumentos, herramientas, probablemente un colegiado para que podamos tener un diagnóstico situacional de lo que tenemos en nuestro país, que actualmente eso no lo tenemos. El elemento crítico para medir la medicación no segura, yo sigo insistiendo, es el uso racional de los medicamentos, que está en toda la cadena del proceso de medicación, asegurando todo lo que es la calidad farmacoterapéutica, ¿no? Y una de las características prevalentes en México hoy en día, si se quiere reconocer uno de los lados de la problemática, es la heterogeneidad de las actividades en materia de medicación que existe en México. Esta heterogeneidad está estampada en los procesos de adquisición de medicamentos, ¿sí? Está estampada en cómo se rige esa fabricación de medicamentos, en las pruebas de medicamentos nacionales versus los que se adquieren en el extranjero. Se mueve y determina los patrones de prescripción, los seguimientos de continuidad de abasto de los medicamentos, en relación a estudios serios, formales, para determinar, por ejemplo, un cuadro básico, y no porque a alguien se le ocurrió un día antes o lo soñó la noche previa, ¿sí? Todas estas funciones o tendencias nos van a ayudar a identificar qué tan grande es el problema en México en relación a la medicación. Yo les puedo decir que en México la medicación no segura representa hoyos de heterogeneidad que trasciende en diferentes niveles y dimensiones a lo largo del país. Creo que esa poca estandarización es la que genera que en nuestro país no tengamos procesos seguros para la atención de lo que es la medicación en sí. Claro, y en ese sentido, doctor Rafael, ¿qué nos puedes comentar? Sí, claro, pues creo que en la misma sintonía, es difícil en nuestro país hablar de datos concretos. Sabemos que vivimos en el país de los otros datos, pero sí se sabe que en la literatura internacional en temas de seguridad del paciente se reporta que al menos en atención primaria, entre el 25 y hasta el 35% de los pacientes que se atienden en atención primaria son o fueron víctimas de alguna falla derivada con la medicación. Desafortunadamente a nivel mundial, pero y incidentemente en nuestro país, no hemos logrado tener un sistema de salud realmente armonizado en el que se permita dar una atención mucho más segura a los pacientes. Es decir, aunque conocemos ya la estadística que se ha dado desde hace más de 10, 15 años sobre la cantidad de fatalidades que existen por fallas relacionadas con la atención a la salud, creo que seguimos teniendo como país, como sistema, un alcance muy corto a tratar de resolver la problemática, otra vez, como en la figura del iceberg, tratando de resolver lo que ocurre en la operación, en el piso 7 de mi hospital, cuando ocurre un error de medicación. Y sí creo que hace falta una mirada mucho más crítica, mucho más profunda a temas de rezago en política pública, en temas de calidad de seguridad del paciente en nuestro país.
Ahorita leí algunas preguntas que están haciendo en el chat respecto a cómo, por ejemplo, se puede incentivar o darle la tranquilidad al personal de notificar errores. Y justamente esto responde a lo que estoy diciendo, ¿no? No tenemos políticas públicas que a nosotros como trabajadores de la salud nos permitan confiar en que la información que se está dando se usa para mejorar el sistema y no para afectar a individuos. Y otra de las cosas que creo que es muy importante también tener presente es que a final de cuentas, paciente y familia y el personal de salud somos víctimas de un sistema viciado y con problemáticas serias que no hemos logrado resolver, ¿no? Entonces creo que cuando los modelos volteen a ver a las personas, es decir, al paciente, a la familia y a los que trabajamos en la salud, que somos la tercera víctima o segunda víctima de las fallas, es cuando vamos a poder tener sistemas más seguros. Claro, y han mencionado todo el impacto desde que se diseña todo el sistema y cómo en toda esta cadena hay muchísimas áreas de oportunidad conforme las han platicado los dos. Y una pregunta muy interesante. En los diversos niveles de atención a la salud, ¿qué estrategias son reconocidas como buenas prácticas para fortalecer la medicación segura? Y esa es la bolsa de los tips. Aquí está el tesoro. Y aquí les dejo quién quiere contestar primero, porque yo sé que ustedes han estado presenciando e implementando durante todos estos años muchísimas barreras en materia de medicación. ¿Quién es el primero? Como quieras. Adelante, Reina. Ok. Bien. Pues es una muy buena pregunta y como tú dices, es lo que engloba parte de lo que estamos platicando esta noche. Y creo que una de las estrategias importantes, pues no podemos dejar a un lado, es la tecnología, porque eso nos va a permitir disminuir errores y discrepancias que se relacionan en toda la cadena del suministro de medicamentos y que aumente la trazabilidad de estos para poderlos identificar y aprender de ellos, ¿no? Definitivamente, otra de las estrategias, pues, es la capacitación. Si no tenemos programas educativos hacia los profesionales, y no nada más hacia los profesionales de la salud, sino al paciente como el actor principal y el tomador de decisiones en su salud. Ahorita no recuerdo el nombre, pero hay una frase que decía que el paciente dice, nada de mí sin mí. Y entonces tenemos que tenerlo presente, tenemos que empoderar al paciente, tenemos que hacer que su adherencia a estos manejos o a estos tratamientos sea cada vez aumente y al tenerlo educado e informado, vamos a crear procesos de seguridad mejores en la atención a estos pacientes. Otra también de las estrategias podría ser la conformación de asociaciones de profesionistas, de colegiados, que tengan un área regulatoria, gubernamental, que generen estrategias conjuntas para que haya un tránsito en la creación de una política del uso racional de medicamentos. Hemos hecho acciones que no han dado el impacto debido, como el control de los antibióticos, por ejemplo, sin una receta. Por la falta de estas áreas regulatorias que le den un seguimiento y una supervisión, no hemos logrado contundir con esto manejo de los antibióticos. Es una broma que vayas a una farmacia y nada más diga, pasa aquí al lado y le entregan su antibiótico, ¿no? Y ya le generan una receta. Entonces, mientras estos impactos o estos procesos regulatorios no se regulen, valga la redundancia, nuevamente vamos a seguir con ese problema de salud pública. Yo veo programas nacionales de uso racional de antimicrobianos como los que tienen en España, Inglaterra, Estados Unidos, países, por supuesto, de desarrollo, que serían modelos que deberíamos de adoptar y adaptar en México. Otra de las partes importantes dentro de esta estrategia sería la inclusión de los farmacéuticos. A veces pensamos que los farmacéuticos nada más son para vigilar o que no son médicos, pero es una parte muy, muy importante en ver toda la idoneidad, etcétera, de la medicación. Y si a estos farmacéuticos los incluimos en toda esta
política regulatoria gubernamental, creo que tendremos un mayor impacto. Y la otra, la última ya para no agarrar tanto el micrófono y darle oportunidad a Rafa, es que se hagan estudios de utilización de medicamentos que proporcionen información real a los gobiernos sobre la unión entre diagnósticos y consumos de medicamentos, para que el conocimiento real sobre la calidad de la farmacoterapéutica de estos en lo que es la práctica de la prescripción y su unión con lo que es el factor de la farmacoeconomía, ¿no? Esas serían algunas de las estrategias que podrían ayudarnos. Excelente participación y muy clara, enumerando y enlistando todas estas intervenciones que pueden hacerse y que ahora queremos que el doctor Rafael Bucco nos platique y nos abone de su perspectiva acerca de estas buenas prácticas. Sí, claro, Ana. Pues mira, creo que me voy a poner diferentes lentes y ópticas con lo que voy a decir. Desde la perspectiva como especialista en calidad de la atención clínica, definitivamente creo que incorporar en los temas de manejo y uso de medicación, los conceptos de diseño de procesos seguros, aprendizaje de los errores, el concepto de falibilidad, son cosas que nos permiten entender que tenemos muchas cosas por hacer todavía, ¿no? Entre ellas, cómo relacionar el conocimiento que hoy tenemos de los factores humanos con las fallas e incluso hasta con las culturas que se generan dentro de las organizaciones que dificultan el cambio, ¿no? Eso por la perspectiva de calidad. Ahora, si me pongo el lente de médico, que en algún momento de mi vida fui, de atención primaria a la salud, también tenemos que ser realistas. El personal que está en la atención primaria a la salud, típicamente, si nos enfocamos en las personas, atendemos a la comunidad a la población más vulnerable de nuestro país. Y somos las personas que muchas veces menos experiencia, competencia, enfoque de riesgos tenemos y nos dejan a cargo de ese grupo de población vulnerable. Entonces creo que desde ahí requiere un rediseño profundo de cómo nos hemos planteado la atención primaria a la salud, porque creo, y no tengo, ¿cómo les digo? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que la perspectiva desde allá atrás, donde se hacen normativas, leyes, políticas públicas, es que aparentemente el primer nivel de atención primaria de salud no es compleja. Y los que hemos estado ahí sabemos que es muy compleja. Entonces sí creo que la perspectiva de cómo la hemos abordado ha sido muy simplista a través del tiempo, ¿no? Realmente requiere una estrategia mucho más pensada, requiere infraestructura, requiere presupuesto, pero también requiere aceptar que ha sido el sector olvidado durante mucho tiempo en nuestro país. Eso por la parte tal vez global de la salud pública. Y ya en la parte de la atención, creo que hay cosas que deberíamos de empezar a diferenciar cuáles dan mayor resultado en un segmento de atención y cuál en otro. Por ejemplo, tenemos en los hospitales dos procesos muy conocidos dentro sobre todo los hospitales que están certificados o que tienen modelos de calidad, que son la conciliación de la medicación y la idoneidad de la medicación. La idoneidad es un proceso mucho más complejo que, como comentaba Reina, requiere el involucramiento y desarrollo, porque en nuestro país la farmacia hospitalaria está dando sus primeros pasos, no en todos los estados vamos a encontrar farmacistas hospitalarios. Es un proceso que requiere mucha más estructura, mucho más presupuesto y que por supuesto da muy buenos resultados. O sea, yo por ejemplo, les podría decir solo por poner uno de los ejemplos, en el lugar donde trabajo el año pasado se detuvieron cerca de 1,400 errores de medicación por error de vía, errores potenciales que no llegaron al paciente porque hay una farmacia hospitalaria que los detecta y los para antes de que puedan llegar al paciente. Por supuesto que si preguntamos, oye Rafa, ¿y esto es repetible y es viable en todo el país? Pues es deseable y ojalá todos lo pudiéramos tener, pero sabemos que nuestro sistema de salud tiene hoy prioridades tal vez muchas más básicas que resolver, que dificulta que llevemos estas buenas prácticas, ¿no? Sin embargo, en la atención primaria de la salud existe otra barrera de seguridad en la medicación, que es la conciliación de la medicación.
y que es un poco menos compleja de resolver en términos de personal competente, estructura, farmacia, porque requiere lo que ya hacemos los clínicos, lo que hacemos los médicos, pero sí requiere generar un entrenamiento de hacer un proceso consciente para identificar estos temas que tiene hoy la medicina, no solo en México, en todos lados. O sea, el paciente es visto por 5 especialidades y cada especialidad da una receta para su pedacito. Pocas prácticas tenemos en donde podamos hacer una medicina integrativa, y tengo dos ejemplos de especialistas que lo hacen perfecto, y aquí tenemos a una que es pediatría y geriatría. Son los extremos de la vida en donde le dan mucha importancia a la conciliación de la medicación. Entonces creo que si tomáramos estas buenas prácticas que hacen estas 2 especialidades y las replicáramos en atención primaria a la salud, podríamos por supuesto encontrar y disminuir riesgos en cuanto a la polifarmacia. A ojo de buen cubero, yo creo que podría calcularles que cada paciente tiene entre 7 y 10 medicamentos, entre los de base y los agudos. Entonces hay que preguntarnos si verdaderamente los tiene, ¿no? Lo requiere. La otra, los médicos hemos, de alguna forma, a veces omitimos o sacamos de la ecuación que estamos tratando padecimientos o consecuencias de cosas que la causa raíz son los medicamentos que di previamente o que otro médico de otra especialidad dio. Entonces empezamos a querer solucionar nuevos síntomas, nueva sintomatología con más medicamentos que pueden exacerbar el problema de la polifarmacia, ¿no? Por ejemplo, solo por mencionar alguno de ellos. Y el panorama pues no es alentador. O sea, el envejecimiento de la población en nuestro país, bueno, a nivel global, pero en nuestro país también, pues se traduce en que las personas vamos a vivir más tiempo, pero porque tenemos cada vez más medicamentos que estamos tomando. Por supuesto, el impacto global que la medicación tiene, no solo en temas económicos, que es donde lo hemos planteado muchas veces, el impacto que tiene el uso inadecuado de medicamentos en los ecosistemas. Contaminación, calidad de agua, resistencia bacteriana. O sea, en verdad, ahí hay una bola de nieve que se está haciendo así cada vez más grande, y pues creo que ya no nos queda otra más que tratar de ponerle solución, ¿no? Entonces, definitivamente enfocaría esas que ya sabemos: conciliación e idoneidad. Y, por ejemplo, una de las buenas prácticas que se podría replicar sería el tema de las consultas específicas de conciliación de medicamentos en la atención primaria de la salud. Qué interesante cómo han enfocado un listado de intervenciones estratégicas y después lo van casando ambos con temas clínicos y intervenciones directas con el paciente. Todo esto que ustedes han hablado, sin duda, responde a la siguiente pregunta, pero vamos a hacerla muy dirigida. ¿En qué creen ustedes? Voy a empezar con la doctora Reina Yacamán. ¿Qué consideras que ha avanzado y cuáles son los retos o el reto más importante en el cual se debe de trabajar? Y aunque creo que ya sé cuál es porque lo ha repetido en varias ocasiones, pero quisiera escucharlo a manera de puntualización fuerte. Adelante. Gracias. Pues ciertamente yo voy a decir que sí ha avanzado, ya lo ha explicado Pupo, ya lo explicó la doctora Walberry, en adoptar los conceptos de calidad en el manejo y uso de medicamentos, así como lo que es en la búsqueda y el apego de estándares, buenas prácticas que por supuesto han probado disminuir los errores de medicación. Sin embargo, aún pasan muy diluidas y en la mayoría de las ocasiones pasan desapercibidos los problemas relacionados a la medicación y a los resultados negativos, ¿no? Porque aún todavía no hemos creado esa cultura, vamos a llamarle si quieren, de seguridad, de calidad o del uso de medicación que nos pueda llevar a disminuir esos errores en lo que se refiere a medicación. Y estos se miden en la dimensión donde la cultura de seguridad de la medicación ha permeado y se ha adoptado de manera libre y transparente, porque eso lo vemos en todas las instituciones, fuera de intereses económicos, políticos, profesionales, y lo más importante, con un sentido humanitario más profundo, donde se tiene como centro principal el paciente, ¿sí? Y el reto que enfrenta nuestro país, pues va a estar en generar y transitar gradualmente en todo el territorio,
en que tengamos esas buenas prácticas, en que tengamos esa estandarización en los procesos, en que tengamos políticas públicas de uso racional de medicamentos y con eso pues, va a llevar como resultado pues una medicación segura, ¿no? Pero ojo, ¿no? En que el reto consiste en dar las herramientas para poder transitar y homogenizar esos hoyos del conocimiento que tenemos actualmente, sobre todo en lo que es la materia de calidad en farmacoterapéutica en todo en nuestro país, ¿no? De lo contrario, solo estaremos hablando de una cultura punitiva del error, donde no se enseñó previamente aquello que se va a juzgar y empezamos a juzgar y a ser punitivos. Y hace rato, una de las preguntas que hacían es que ¿cómo vamos a avanzar para que esto permee en los profesionales de la salud, no siendo punitivos y generando esa capacitación que se requiere y ese conocimiento y esa competencia para que podamos avanzar en esa estandarización del proceso? Sin duda alguna, estandarización del proceso resonó como un punto muy importante. Doctor Rafa, platícanos. Pues definitivamente creo que es apoyarnos de la evidencia científica, lo que ya sabemos que funciona e impulsarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema de la consulta dirigida para ver temas de polifarmacia, para hacer conciliación. Hoy se sabe que los resultados que tiene es que los pacientes en quienes hay un proceso de revisión de la conciliación del medicamento por algún profesional de la salud, disminuyen aproximadamente un 17-20% las consultas, solo por entender. Y si estamos hablando de que nuestro sistema de salud está rebasado, desbordado, no sabemos qué hacer de tanta atención diferida, pues tan solo ahí estamos resolviendo 20% de consultas, ya es, a nivel nacional, multipliquémoslo y son muchas. El segundo, procesos de conciliación de medicación guiados por un profesional de la salud, reduce aproximadamente un 45-50% las visitas a las áreas de urgencias por efectos o no deseados de la medicación. Entonces ahí tenemos otro tema, cuánto podríamos reducir las atenciones en urgencias. Y definitivamente, insisto, que creo que para mí esta guiño que nos aventó el doctor Curi hace ratito como para ver si mordíamos el anzuelo, creo que sí, hay que empezar a ver las transiciones del cuidado, no solo las hospitalarias, las transiciones del cuidado con la medicación, el cuidado en el hogar. En México tenemos un grave problema de medicamentos no prescritos, homeopáticos, alarios, el que me recomendó mi tía, etcétera, etcétera, que se suman a la complejidad de la medicación en nuestro país, además de lo fácilmente accesible que es que cualquier persona vaya, o sea, no sé cuántos países en el mundo, pero no he visto muchos en el que vas al súper y a un lado del cereal encuentras medicamentos. Entonces sí tenemos un tema muy importante con tanto a contemplar por la medicina no tradicional y también el uso de otras medicinas complementarias, ¿no? Entonces creo que si tuviéramos que dar un paso, si me dijeran, Rafa, ¿qué estrategias seguirías así como una de las top? Creo que en nuestro país tenemos que migrar de la atención médica basada en la prescripción. Los médicos estamos entrenados para prescribir siempre que vemos un paciente. Incluso hasta nos sentimos juzgados, ¿no? Cuando la mamá te dice, ¿y no le va a dar antibiótico? Y dices, entonces creo que tenemos que migrar de esa prescripción excesiva a migrar a un modelo de desprescripción. Es decir, conscientemente aplicar procesos de reducción de medicamentos, detener, interrumpir o retirar medicación con el objetivo principal de gestionar esa polifarmacia que hoy tenemos en buena parte de nuestros pacientes.